Hola familia, ¿cómo se encuentran? Hoy en el lugar del cuento les traemos la historia de una mujer admirable. Bienvenidos. Resulta que por allá, por 1880, en una población de Alabama, en los Estados Unidos, nació una preciosa niña de ojitos azules y de cabello rubio que tenía una singular viveza, captando la atención de sus padres, de los vecinos y de los amigos, porque al parecer tenía una inteligencia excepcional y se ponía muy feliz con todo lo que contemplaba. Los padres creían que ella tenía una mente genial, que iba a sorprender a la humanidad. Cuando cumplió exactamente un año, caminó por primera vez, atraída por una luz resplandeciente que entraba por la rendija del techo. Se las quiero mostrar. Como a los 19 meses, desafortunadamente, tuvo una fiebre muy alta que afectó su viveza y su felicidad. Empezó a perder peso y las palabras que antes decía con tanta sonoridad empezaron a sonar como unos sonidos extraños. Sus padres estaban muy preocupados por el cambio tan abrupto que tenía su pequeña y entonces la llevaron al médico, quien después de hacerle exámenes muy extensos, vino a decirles de una manera muy triste que su hija había quedado sorda, muda y ciega. Pasaron muchos meses antes de que sus padres se recuperaran de semejante golpe. Más aún cuando veían que su hija, que antes era tan activa, ahora estaba muy quieta y muy retraída. No comprendían cuál era el propósito de tener semejante situación que había llevado a su pequeña hija a vivir en la oscuridad y en el aislamiento. Desafortunadamente, eso le producía a la niña muchas rabietas y mucho llanto. La obligó entonces a refugiarse posando su rostro sobre el césped para sentir alivio, o tocando y jugando con sus muñequitos de peluche. Tiempo después empezó a entrenarse con sus manos. Imagínense que entonces ella empezó a tocar todas las superficies, exploraba todo lo que estaba a su alcance, conociendo su casa, midiendo los pasos para moverse tranquilamente en el lugar donde habitaba. Y pronto también empezó a comunicarse con señas. Entonces asentía para decir que sí o negaba para decir que no. Por ejemplo, hacía la seña de cortar cuando quería pan, o de batidora cuando quería helado, o temblaba cuando quería un abrigo porque tenía frío. Así fue que empezaron a comunicarse ella y su madre. A los 5 años ya reconocía su ropa y la doblaba, y sentía el vibrar de la puerta cuando llegaba un extraño. Un año después ya le daba de comer a los animalitos y hacía algunos mandados. Pero lo mejor fue cuando descubrió que las llaves servían para abrir y cerrar las puertas. Un día le dio por dejar bajo llave a su tía y la tía empezó a golpear duro la puerta. Y cuando sucedió eso, pues entonces vibraba muchísimo y la niña saltaba de gozo. Claro, porque sentía las vibraciones, pero aún seguía con sus rabietas y con sus largos llantos por esa situación tan terrible que estaba viviendo. Para calmarse, entonces salía al jardín y empezaba a acariciar las plantas. Y fue cuando empezó a descubrir el color de las rosas por su aroma. Fue entonces cuando sus padres decidieron que era importante contratar una maestra especializada en sordos, mudos y ciegos. Así fue que entonces contrataron a la querida maestra Anne Mansfield Sullivan, cuando nuestra pequeña Helen Keller, como se llama la protagonista de nuestra historia, tenía 7 años. Anne había quedado invidente también y luego de 2 operaciones recuperó la vista y se prometió a sí misma ayudar a alguna persona ciega hasta que se superara. El encuentro de ellas dos fue realmente sorprendente. Anne quedó maravillada por la inteligencia de Helen
y por esa fuerza interior tan grande que ella tenía, que les permitió tener una comunicación de corazón a corazón de ahí en adelante y estar unidas por un propósito muy loable, que era sacar a Helen de su encierro. Ya en 1890, cuando Helen tenía 10 años, dominaba completamente el sistema braille y la comunicación dactilográfica, que era la comunicación por los dedos. Imagínense que su maestra, Anne, llevaba a Helen y le hacía poner la mano debajo del chorro del agua. Y después le escribía la palabra agua en inglés, water. Así fue que ella aprendió todas las palabras. ¿No les parece emocionante? Después también, en ese mismo año, Helen se enteró que había una chica en Noruega que tenía la misma condición de ella, que era sorda, muda y ciega, y había aprendido a hablar. Para Helen esto se convirtió en un sueño que ella quería cumplir con esa gran determinación que ella tenía. Entonces, su maestra Anne la llevó a la escuela de sordos de Horacio Mann en Boston. Allí la señorita Fuller hizo que Helen pasara la mano por su rostro. Después que tocara su lengua y sus dientes y todo el curso de la tráquea. Y puso su lengua en posición de decir I. Y lo pronunció varias veces, mientras Helen con un dedo tocaba el labio y con el otro tocaba la garganta de la maestra. Y sentía y leía las vibraciones. Y luego Helen hizo lo mismo con su manita. Puso su dedo sobre su labio y el otro en la garganta. Y adivinen qué pasó. Puso la lengua en el mismo lugar que le había enseñado la maestra Fuller. Y pudo pronunciar la letra I de la misma forma tan perfecta que lo hizo la señorita Fuller. Ay, eso fue tan emocionante para las dos maestras. Helen se puso tan feliz que cuando iba en camino a casa le dijo a Anne: ya no soy muda. ¿Se imaginan? Eso fue muy emocionante. Practicaba y practicaba tanto. Aquí está, cuando practicaba el sistema Braille. Pero practicaba también tanto lo que había aprendido. Aquí está con la maestra Fuller, que a veces quedaba tan cansada, que empezó a sufrir de debilidad general y empezó a enfermarse un poco. Algunos sonidos eran tan difíciles para ella que estuvo a punto de abandonar su sueño. Bueno, pero la idea de darle esa felicidad a su familia la inspiraba desde lo más profundo de su ser y le daba la fuerza necesaria para seguir adelante. Siempre después de semejante esfuerzo que significaba pronunciar una palabra, afloraba una enorme sonrisa que iluminaba su rostro. De esta forma, ella logró terminar su bachillerato. Mírenla, aquí estaba cuando estudiaba. Terminaba un poquito agotada. Logró terminar el bachillerato y asumir otro reto maravilloso: entrar a la universidad. Y lo hizo al lado de su maestra personal, de Anne Sullivan, quien le iba escribiendo en la mano lo que cada profesor decía en las clases. Y después se iban a estudiar a la casa hasta altas horas de la noche para responder con semejantes exigencias académicas que tenía la universidad. Y así fue durante 4 años de carrera. Y en 1904, Helen Keller se graduó con honores de la Universidad de Radcliffe. Eso fue una satisfacción enorme. Y no contenta con semejante logro, decidió asumir otra meta: aprender y dominar 5 idiomas. ¿Ustedes se imaginan? El inglés, que era su lengua natal, el francés, el griego, el latín y el alemán. Y lo logró perfectamente.
Después de terminar la universidad, aquí estaba aprendiendo los idiomas. Después de terminar la universidad, emprendió una lucha personal por hablar en público. Claro, al comienzo los nervios la dominaban, pero gracias a esa confianza que ella se tenía en sí misma y a esa fuerza interior, logró el milagro. Logró hablar ante muchísimas personas que estaban llorando conmovidas por semejante hazaña. Su arrolladora personalidad fue admirada por personajes como el juez Oliver Wendell, también por Enrico Caruso, que era un cantante lírico, y por el inventor Alexander Graham Bell. Ellos se preciaban de ser sus mejores y más cercanos amigos. Aquí estaba cuando decidió hablar por primera vez en público. Cuando llegó a pronunciar esos discursos internacionales, su energía y su tenacidad eran tan fuertes que las multitudes querían por lo menos tocarle, quedarse con algo de esa mujer que les producía semejante admiración. Entonces tenían que protegerla, tenían que cuidarla. Se convirtió pronto en una activista política. Empezó a defender los derechos de las mujeres para que pudieran votar. También defendió los derechos de los trabajadores y posteriormente defendió los derechos de las personas en condición de discapacidad, que en aquella época eran internadas en clínicas y en hospitales para enfermos mentales. Su vida realmente empezó a ser considerada ejemplar y sus acciones inspiradoras. Luego de esto, nuestra Helen Keller fue reconocida por ser una escritora muy prolífica. Miren, aquí estaba escribiendo. Su producción literaria nos dejó un legado de más o menos unas 15 obras y múltiples artículos para periódicos y revistas. En ellos muestra con un lenguaje muy poético todas las experiencias que tuvo que vivir por su condición y el amor por la naturaleza y las inquietudes sociales de las que hablamos hace un momento. En 1936 fallece su maestra y amiga inseparable, Anne Sullivan, dejando un gran vacío en Helen, ya que había permanecido a su lado 49 años. Durante toda su educación, días y noches entregadas al esfuerzo sagrado de enseñar con amor y dedicación a su pupila. En ese mismo año, el gobierno de los Estados Unidos le entrega la medalla Roosevelt por hazaña cooperativa de carácter único y significación trascendental. Aquí está, quiero mostrarles. Por la ayuda que ella había dado a todos sus conciudadanos y por el esfuerzo personal para lograr ver, escuchar y hablar en su condición de triple discapacidad, y por esa visión espiritual que le daba la fuerza y la serenidad para superar todos los obstáculos, a lo que ella respondió que ella no era digna, que no era merecedora de semejante reconocimiento, que sí eran merecedoras las enfermeras, que entregaban su vida y su servicio a los enfermos. Luego de esto, fue puesta en su casa una lámpara japonesa de 2,5 metros, que permanecería encendida mientras Helen estuviera viva, como un reconocimiento a su grandeza de alma y a esa capacidad maravillosa que tuvo de aportarle de manera desinteresada a sus conciudadanos. Helen Keller en los últimos años vivió muy cerca de Nueva York. Allí continuó con su disciplina espiritual, que comenzaba a las 5 de la mañana, a la hora que llegaba pulcramente vestida para empezar sus devocionales.
que le proporcionaban una alegría infinita, como ella misma lo diría con sus propias palabras. Si me permiten, se las voy a leer. Comillas. En medio del aire de todos los días, siento el torrente de las lluvias eternas. Me doy cuenta del esplendor que une todas las cosas de la tierra y todas las cosas del cielo. Cierro comillas. Gracias a su inquebrantable fe y a su indudable conexión con la fuente, Helen Keller pudo hacer de su vida una sucesión de milagros y se convirtió en una mujer admirable. Muchas gracias. Esperamos que hayan disfrutado mucho de esta historia. Ahora queremos dejarles algunas preguntas de reflexión para que lo hagan en familia. La primera, ¿qué sentiste cuando escuchaste la historia de Helen Keller? Descríbelo. La segunda, ¿qué crees que le daba la fuerza a Helen para lograr todo lo que se proponía? ¿Lo puedes relacionar con algún valor? ¿Cuál crees que es? Y la tercera, ¿crees que Helen puede ser considerada una persona coherente? ¿Por qué? Explica tu respuesta. Los invitamos también para que nos envíen sus respuestas por escrito, en un audio o en un video. ¡Chao! Muchas gracias.